Y ya mismo voy a saludar y agradecerle por la nota a Jonathan Loidi, analista económico que nos va a ayudar, qué tarea difícil para un domingo, pero que nos va a ayudar a entender qué pasa con los precios en la Argentina. Jonathan, muy buenas tardes, Sole Largui te saluda. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer. Bueno, muchas gracias. ¿Qué semana, no? Perdón, te decía, ¿qué semana? Porque se dijo de todo, desde que los empresarios son mezquinos, cosa que no es la primera vez que se dice, pero que esto va a generar desabastecimiento. ¿Qué hay que pensar con respecto a los precios? A ver, dos cosas. Primero, el problema inflacionario en Argentina es un problema macroeconómico. Esto significa que es un problema que para su solución requiere de soluciones macroeconómicas. Cuando hablamos de macroeconómico hablamos de grandes decisiones, las cuestiones fiscales, las cuestiones de déficit, ¿no? Que lo contrario a pensar en algo microeconómico, que es de un segmento. El gobierno lo que quiere decir con esto es que el problema de la inflación es de los productores de alimentos / la cadena abastecedora de alimentos y que ese es el problema de la inflación. Bueno, si eso fuera en verdad sería muy fácil de resolver, ¿no? Y deberíamos ver que solo mejorando eso la inflación va a mejorar, y eso no es cierto. Me parece que respecto al control de precios de Feletti y toda esta embestida que hay contra el mundo empresario, ¿no? Tiene que ver con no una cuestión económica, sino con una cuestión política. A mí me parece que ahora estamos en una estrategia electoral y ellos interpretan que hay parte del electorado, lo cual puede ser cierto, que siempre le gusta escuchar que los empresarios son los malos de la película, claro, que los empresarios son los especuladores, que los empresarios son casi los causantes de todo. Inclusive, tal vez en algún momento se les ocurra decir que los empresarios son los causantes del vacunatorio VIP, la fiesta en Olivos y no sé, los dichos de Aníbal amenazando a Nick. Digo, es cuando ya querés encontrar un culpable para todos los problemas que vos no podés resolver, que es muy de gobiernos populistas, y no sería la primera vez. En la realidad no resiste un análisis económico, ¿no? O sea, ningún técnico que no esté fanatizado o que no esté influenciado te va a decir que esto no va claramente a bajar la inflación y que solamente, bueno, un pequeño parche que momentáneamente, bueno, sí, puede hacer que la harina no suba. Ahora, el resto de los precios de la economía, ¿qué? ¿Van a estar quietos también? No. Es más, el combustible. Sí, igual, por ejemplo, yo siempre pienso cuando se toman estas medidas de congelamiento por 30 días, 90 días, es como, ¿qué pasa el día después de esos 30 o esos 90? ¿Qué vamos los consumidores a esperar que el precio se dispare a lo que debía estar o que haya una suerte de retroactivo porque los empresarios perdieron? Digo, más allá de lo que es la política y de las partes, para la persona común que va y que hace las compras, ¿qué tiene que esperar después de que se terminen esos plazos? Que suba, como toda olla a presión. Nosotros tenemos varias ollas a presión hoy en día en la economía argentina. Por ejemplo, las tarifas, que están pisadas, y ya sabemos qué pasa cuando se pisan mucho las tarifas. Pasan muchas cosas, hay desinversión, empieza a haber problemas en el servicio, y después en algún momento ajusta, o sea, todo lo que no ajustó termina ajustando todo junto, digamos, ¿no? Y después, digamos, eso a nivel de las tarifas. Después tenemos también el dólar, está pisado. Ahí tenés un ejemplo claro y concreto de una decisión del gobierno que ya se demostró que no funciona. El dólar oficial está pisado. Este año va a crecer una devaluación de cerca del 30 y pico %, con una inflación del 50 y pico. Está pisado el dólar a 100. Todos sabemos que ese no es el valor del dólar, y de hecho ahora, en este preciso instante, o esta semana, el dólar llegó a valores cercanos a los 200, digamos. Entonces digo, ya sabemos lo que pasa cuando pisas un precio. Y eso es lo que va a pasar en enero. Primero, que yo no creo que esto lo puedan ejecutar, porque vos pensás que son 1.600 productos. Te doy un dato. La lista de productos son 80 páginas. Imagínate que a vos te den el trabajo de decir, anda a controlar el precio. Tenés que ir con 80 páginas. Un libro te puede llegar a llevar 14 años, verificar todos los productos. Por otro lado, esto lo van a verificar en grandes superficies, van a verificar en los grandes hipermercados, pero no van a ir a los almacenes, porque es imposible, porque tenés 2 millones de almacenes de barrio. Ya no va casi nadie a los grandes supermercados, la gente compra poco, compra para los 3-4 días. Pensaba mientras vos decías, bueno, y aparte también recuerdo que nunca pudieron controlar ni los precios cuidados, porque las estafas que había con eso, te ponían el cartel de precios cuidados, pero la leche que te apoyaban arriba era
con factor A, entonces el precio era distinto. O sea, es una joda en ese aspecto este país. Ahora, Jonathan, sabes que mientras hablabas y mencionaste lo de las tarifas y mencionaste lo de los cortes de luz, se me vino a la mente el tema diciembre. El tema diciembre para la Argentina no es un mes más, la fiesta, es Navidad. Diciembre tiene una connotación tremenda. Si la cosa está bien, el diciembre es tranquilo. Si la cosa está mal, no sé por qué en diciembre explota todo. Es muy difícil prever el diciembre que vamos a tener porque me parece que está muy condicionado con las elecciones. Pero ¿cómo lo ves vos? Sí, la verdad que yo creo que hoy pensar a diciembre es larguísimo, ¿no? Me parece que hoy hay que pensar al 14 de noviembre, lamentablemente, ¿no? Digo, si uno extrapola lo que pasó en las PASO, ¿no? Ese resultado negativo para el gobierno y todo lo que pasó la semana siguiente, que fue un delirio absoluto, uno se pregunta qué pasa si de repente pierden por más, ¿no? ¿Qué puede pasar esa semana? Y también uno se podría preguntar, bueno, ¿qué pasa si ganan? Porque ganar para el gobierno, recordemos que no es ganar, es achicar la diferencia. ¿Quién se va a querer atribuir ese triunfo, no? Yo creo que hoy la Argentina, el principal problema que tiene es un problema político. Hoy no hay liderazgo, o el liderazgo no está claro, no sabemos quién toma las decisiones, no sabemos a quién responden los ministros, no sabemos nada, digamos. Entonces creo que ante una falta de liderazgo y de malas decisiones, diciembre puede pasar cualquier cosa. Lo que sé, y ya los que tenemos un poco de años, es que diciembre, tal vez por una cuestión anímica del fin de año, que te obliga a hacer un balance, por las fiestas, por las vacaciones, o sea, hay mucha frustración, ¿no? Porque se te expresa que tal vez no tenés plata para comprar un regalo a tus hijos, se te expresa que tal vez no podés ir de vacaciones, y bueno, todo eso termina generando un malestar. Sabemos que cuando las cosas hay tensión social, los diciembres no suelen ser muy lindos. Con esto, ¿qué quiero decir? Y no sé, digo, está el caldo de cultivo para tener un diciembre complicado socialmente y económicamente también, porque la realidad es que el gobierno no está atacando los problemas de fondo. ¿Cuáles son los dos problemas de fondo que hay? O sea, ahora todos hablamos de la medida económica del gobierno, y la única medida económica del gobierno después de las elecciones es ponerle control de precio inaplicable, incontrolable a 1.600 productos. Listo, esa es la solución de los problemas de la economía. Con eso va a bajar la pobreza, con eso vamos a lograr más empleo, con eso vamos a lograr inversión, con eso vamos a bajar, vamos a mejorar el tipo de cambio y un montón de cuestiones. Entonces, la verdad que no, hago un análisis concreto, no es una suposición. Digo, la verdad que todo el caldo de cultivo está hecho para que si pasamos un buen diciembre hay que brindar, pero con todo el 31. Esa es la realidad. ¿Cuántos años tenés, Jonathan? 42. Bueno, estamos muy parecidos, yo tengo 40. Sensación de que hablamos de los mismos temas exactamente, por lo menos pensemos en los últimos 20, cuando ya éramos adultos y ya pagábamos nuestros impuestos y manteníamos nuestras casas. Digo, es sistemático esto. Yo desde que tengo uso de razón de ejercer esta profesión, se pone en tela de juicio qué va a pasar en diciembre, si va a haber cortes de luz porque las empresas no tienen para invertir. Es como una calicita. Y sí, es el Día de la Marmota, ¿viste? Esa famosa película tan buena, ¿no? Donde yo recuerdo situaciones que se repiten con mis hijos. Yo recuerdo situaciones de chico escuchando a mi padre hablando de la hiperinflación, y me acuerdo acompañándolo al supermercado temprano a la mañana para comprar leche y que el tipo no se la quería vender. Y después recuerdo la época de la convertibilidad, donde de repente nos creíamos que éramos ricos y después nos volvimos a fundir. Y hoy mis hijos hablan de eso, digamos, ¿no? O sea, es algo muy triste, ¿no? Yo siempre digo, el principal problema de todo esto, ni hablar que los pobres la pasan para el demonio, pero de toda la sociedad argentina, es que ocupa mucho espacio en nuestra cabeza y te genera un malestar permanente. Todos estamos de mal humor y a veces no sabemos por qué, y no es porque te pasó algo en la vida personal, es porque toda esta situación de tensión permanente, de inestabilidad, de incertidumbre, sumado a la inseguridad, porque tal vez algo que podemos agregar a este periodo que no tuvimos nosotros cuando teníamos 10, 12, 13 años es la inseguridad. Nosotros teníamos quilombo económico político, pero dentro de todo podías jugar en la vereda de tu casa y no pasaba nada. Hoy le sumamos la inestabilidad económica y encima le sumamos la inseguridad y todas esas cuestiones. Entonces digo, la verdad que es muy triste como sociedad argentina, creo que a todos nos duele, porque en el fondo es tu familia, ¿viste? Y a nadie le gusta que a la familia le vaya mal. Y lo peor que te puede pasar es darte vergüenza a tu familia. Y a veces te pasa eso. A mí, cuando yo que trabajo mucho con el exterior, me llaman para explicarle la Argentina. Y la verdad es que me tentaba mentirles, porque si le digo toda la verdad me da vergüenza decirlo.
¿Qué le voy a explicar? Que no tenemos presidente, que la presidenta le manda cartas al presidente diciendo lo que tiene que hacer. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicas eso en un país, a una persona civilizada? Y no te hablo de un noruego, te hablo de un uruguayo, ¿entendés? Entonces digo, la verdad que yo creo que si acá no hay una profunda reflexión al respecto y medida, es muy difícil, todo es suposiciones. ¿Qué puede pasar en diciembre? No sé qué va a pasar mañana, ¿qué que hable de diciembre? Y te hago la última, y ya te agradezco los minutos en este domingo, porque comparto mucho de lo que decís, y a la vez me pasa como argentina que decir, a ver, las opciones están complicadas en la Argentina, porque nosotros ya tuvimos un cambio radical de gobierno, y económicamente no se solucionó nada de todos estos factores endémicos. Entonces, digo, sí podemos centrarnos mucho en cosas que no nos gusten del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina, ni hablar, pero también no te da la sensación de que es algo generalizado, porque Macri, la economía fue muy dura. Sí, a ver, somos muy exitistas en Argentina, ¿no? Creo que es una característica cultural, ¿no? Siempre queremos que un superhéroe nos salve, ¿no? Puede ser el caso de Messi en la selección, ¿no? Claro, jugaban todo mal, no había equipo, estaban todos peleados y pretendíamos que Messi haga una jugada arrancando de un área y terminando de un gol. Siempre estamos como esperando ese salvador, ¿no? Que nos viene a rescatar de toda esta malaria. Yo creo que, a ver, hay una cuestión que está enquistada en la sociedad. Esto es un problema cultural, es un problema social. Evidentemente, como sociedad no funcionamos, ¿no? Y esto nos pasa también a los argentinos en grupos mucho más pequeños, ¿viste? El argentino va afuera, en un entorno controlado y nos destacamos. ¿Y por qué? Y porque tenemos la capacidad, tenemos también la resiliencia. Si nacimos en crisis, vivimos en crisis. Entonces, cuando nos das un ambiente controlado, donde más o menos las reglas se respetan, más o menos la moneda vale lo mismo hace 10 años, más o menos no hay inflación, más o menos si haces la cosa bien te lleva, nos va bárbaro. Y eso tiene que ver con que cuando uno empieza a analizar la matriz social de la Argentina, es difícil de cambiar, porque cuando vos decís tenés una política enquistada, lo que por ahí Milei, a su estilo, llama la casta política, ¿no? Pero en un punto tiene razón. Son miles, cientos de miles de personas que viven de un sistema corrupto. O sea, hay gente que se acostumbró, generaciones de generaciones, a vivir de la corrupción, o de no trabajar, o de ir a trabajar poco, o del amiguismo, o de contratos con el Estado. Entonces, toda esa gente, es difícil que de un día para el otro diga, no, hasta acá llegué, ahora me voy a encauzar. Vos pensás en toda la gente que vive de la política, todo lo que vive. Cuando ves una marcha, lo ves. Toda esa gente que vive de la política, porque ¿quién paga los 200.000 tipos que llevó la CGT a la plaza en micro, le dio de comer y lo llevó a la casa y los arropó a la noche? ¿Quién lo paga eso? Entonces, digo, ese es un sistema corrupto que genera también dependencia, ¿no? Como el problema de los planes sociales, que genera dependencia. Yo jamás le diría algo a la persona que recibe un plan social. Si está desesperada, ¿qué le puedo decir a una persona que no come? ¿Qué le puedo decir a una persona que tiene 4 chicos y no les puede dar de comer? Obviamente que va a agarrar lo que pueda. Ahora, es una estrategia de una parte de la política que lo que hace es generar rehenes de esa política que claramente cuando viene alguien a querer hacer las cosas bien, más allá de que Macri lo planteó mal, o sea, Macri planteó mal el partido, o sea, no es que solo es culpa de que estaban los peronistas alrededor, porque aparte Macri contó con una gran ventaja, que el peronismo estaba enterrado bajo suelo, o sea, no es que estaba en su mejor momento y vino Macri. Pero bueno, malas decisiones, llamémosle técnicas, y bueno, y se pagaron durísimo. Y ahora volvemos a estas prácticas a las que nos tienen acostumbrados, que es esto, ¿no? Lo que vemos todos los días. Un Aníbal Fernández patoteando a la gente por televisión, intimando a un caricaturista porque criticó al gobierno. Yo qué sé, la verdad que cuesta decir cómo va a cambiar esto, y no sé, la verdad que no sé. Me Está muy difícil. Mucho. Jonathan, igual nos ayudaste a pensar, fue súper interesante charlar con vos. Te agradezco mucho estos minutos, ¿eh? A vos. Suerte. Muy amable. Jonathan Loidy, analista económico, hablamos de precios, hablamos de política, hablamos de inflación, hablamos de un montón de cosas que nos pasan a los argentinos